Hola hermanos, buenas tardes. Casi siempre mi referencia de frío es el hermano Omar y el hermano Lucio. Ya cuando traen suéter es que ya se... Entonces ahorita estamos media y media porque el hermano Lucio sí trae suéter y el hermano Omar no, entonces todavía se aguanta un poco. Vamos a continuar este estudio que estamos llevando en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar en el capítulo 5. Espero que a través de este estudio no solamente podamos entender, como estamos en esta sección, las cosas que han de ser, sino podamos entender mucho de lo que es ahorita. Dios nos pueda ayudar a entender mucho del por qué algunas cosas suceden. Acuérdense, para aquellos que han estado con nosotros a lo largo de este estudio y los que no, lo vamos a ver el día de hoy nuevamente. Lo vamos a estar repitiendo, a ver si hoy se saben un poquito o se acuerdan un poco de esto. El libro de Apocalipsis está dividido primero en 3 partes. Las cosas que fueron, ¿sí? Las que son y las que... Ok, ahí vamos bien. Después, nosotros podemos ver capítulo 1, la revelación de quién? De Jesucristo. Capítulo 2 y capítulo 3, las cartas a las iglesias. Capítulo 4 y capítulo 5 dijimos la iglesia en el cielo. Después capítulo 6 al 19, la tribulación. La tribulación acaba con la guerra del Armagedón. Y capítulo 20 y 21, ¿qué es lo que vemos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y después qué? Felices para siempre, ¿vale? Y ya con eso podemos ver, tener un panorama, cómo se organiza el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar en el capítulo número 5, ¿sale? Vamos al capítulo 5. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Agradecemos la oportunidad de estar juntos, Dios. Agradecemos la oportunidad de tener este lugar, Señor, en el que podamos estar cómodos y de una manera libre poder estudiar tu palabra. Quiero rogarte que hoy hables a cada uno de los que estamos aquí y que puedas traer también ánimo y dirección a nuestras vidas. Bendito eres, Padre. Amén. Sale, hermanos, vamos a comenzar a leer capítulo 5. ¿Y alguien me podría ayudar leyendo versículo 1 y 2? Después del capítulo 3, que aborda la historia de la iglesia, vimos que el capítulo 4 describía a la iglesia ya estando en el cielo. Después de esto que llamamos el arrebatamiento, un estudio que dijimos que vamos a profundizar, que lo hemos prometido 2 miércoles, pero por muchas razones no se ha podido, no se ha dejado. Estas 2 últimas, mis hijos han estado enfermos y ya he considerado que tenemos que llevarlos al doctor en esos momentos. Pero vamos a este miércoles, primeramente Dios, a tener ese estudio para poder ahondar en el capítulo 3, versículo 10. Pero vemos que capítulo 4 ya está la iglesia en el cielo. Y ahora algo que sucede en el capítulo 5 dice que estando ahí Juan en esa escena en la que está en el cielo, dice que ve de repente un ángel y este ángel trae un ¿qué? ¿Un qué? ¿Un rollo o un libro? Un rollo o un libro, a ver qué dice su Biblia. Ok, pero sí es un rollo. ¿Por qué? Porque la palabra libro es una palabra como para nosotros, porque en esa época no existían los libros, eran rollos. Por eso a lo mejor algunos de ustedes tendrán como el titulito del capítulo, el cordero y el rollo del cordero, qué sé yo. Pero eran unos rollos. Generalmente, ¿de qué estaban hechos? Estaban hechos de papiro. Generalmente también había pieles de animales. Y estos rollos, o en estos rollos, ellos anotaban del lado liso y el lado rugoso quedaba vacío, que era el lado, vamos a decir, posterior. Para poder entender esto tenemos que regresar a el contexto judío. Juan es judío. Ahora, ¿cuál era uno de los documentos o cuál era de esos rollos que podían estar escritos por 2 lados? Porque, vuelvo a repetir, todos los rollos se escribían por un solo lado, el lado liso. El único documento o libro o rollo que se escribía o podía escribirse por ambos lados eran los títulos de propiedad. Y no todos los títulos de propiedad, sino aquellos que habían caído en deuda o en bancarrota. ¿Cómo es esto? Tú tenías el título de propiedad de algo, pero si te alcanzaban las deudas y te veías en la necesidad de regresar o empeñar o parar el contrato, los pagos,
para que no se perdiera eso que habías adquirido, lo que se hacía es que del otro lado del rollo se escribían las deudas o las razones por las cuales había caído en pérdida esa propiedad y se sellaba con 7 sellos. Cuando la persona, o más bien cuando esta persona estaba en posibilidad de redimir o de pagar esa deuda, iba en presencia de jueces, se quitaban los sellos y junto con esos sellos se veía qué era o cuál era el pago que se tenía que hacer y entonces la propiedad era devuelta. ¿Vale? Entendiendo esto, vemos que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, pues Dios, había un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces está haciendo referencia a algo que pudiera parecer, o más bien que representa o que es un título de propiedad. Y dice, había un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso quiere decir que este libro o este rollo, que era un título de propiedad, había caído en esto, en pérdida, y que había sido sellado, y que dice que estaba escrito por los dos lados, adentro la propiedad y afuera las razones o la deuda que se tenía. ¿Qué es lo que estamos viendo descritos? Porque aquí dice, ¿quién puede abrirlo? ¿Quién es digno? Y se utiliza la palabra digno de abrirlo, porque muchos podrían decir, bueno, yo quiero la propiedad, pero no tengo las posibilidades para redimir esa propiedad. Y vamos a ver, seguramente ya has leído esto, que más adelante se presenta Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo descrito aquí? Lo que estamos viendo descrito es la creación, el título o la propiedad de la creación. Y podríamos decir, entonces Dios perdió la propiedad de la creación. ¿No? Y sí, vamos a explicarlo, vamos a verlo de esta manera. Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza y terminó toda la creación, le dio al hombre la autoridad de sojuzgar la tierra y de enseñorearse de ella. ¿Te acuerdas, Génesis? Entonces Dios se dio la creación al ser humano, al hombre, a los humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El hombre cae, peca. La mujer es engañada, el hombre peca. Y junto con este pecado, pierde o cede al pecado a Satanás el señorío sobre la tierra. ¿Por qué o cómo podemos asegurar eso? Leyendo Génesis. Segundo, viendo también, por ejemplo, cómo es definido Satanás, el príncipe de este mundo, es el Señor, el que tiene la propiedad temporal de este mundo. Y también lo podemos ver cuando estudiamos los evangelios. En uno de los relatos, en el capítulo 4, nosotros encontramos la tentación que Satanás trae hacia Jesús. Y en una de esas tentaciones, Satanás lleva a Jesús y le enseña todos los reinos de la tierra. Y le dice, no necesitas la cruz. Si tú te hincas y me adoras, te los regreso, te los doy. Jesús no debate y no le dice, ay, no seas chismoso si ni son tuyos. Jesús entiende que hubo esta concesión, esta cesión de derechos sobre la creación y le dice, escrito está. Y conocemos la historia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí nuevamente para poder entender esto? Que la tierra, la creación, de alguna forma, por el pecado del hombre, por la caída, esa tierra que había sido cedida al hombre, dada al hombre para administrar al ser humano, fue esclavizada por el pecado y por Satanás. Bueno, y eso dirías a mí qué. Bueno, eso nos interesa muchísimo, porque no solamente nos está describiendo ahorita cómo va a ser redimida o cómo fue ya redimida, sino nos describe por qué y cómo es que funcionan las cosas del día de hoy. Nada más algunas cosas para que tomes detalle. ¿Alguna vez has dicho o has escuchado o has platicado con alguien que te dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que niños se enfermen? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerra? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la guerra Irán-Irak? Y asuntos como esto. Ok, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir. Y junto con esa elección, para que esto fuera significativo, tenía que haber decisiones, elecciones. Y junto con esas elecciones, consecuencias. Y junto con la caída y con la cesión de la tierra, la creación al hombre y el hombre a Satanás,
Eso quiere decir que las decisiones, que las consecuencias, y porque Dios se dio esto al hombre, son producto del pecado y de la, vamos a decir, horrible administración de Satanás. No es culpa de Satanás todo lo que te pasa, es tu culpa. Es producto del pecado. Entonces, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay gobiernos terribles? ¿Por qué hay hombres egoístas? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay intereses económicos? Y tenemos que dejar de ser, ¿cómo decirlo? Necios o a lo mejor un poco ingenuos al respecto. Lo que vivimos, lo que experimentamos son consecuencias del pecado del ser humano. Eso es lo que vivimos. Y cuando nosotros queremos atribuir nuestra condición de pecaminosa y de consecuencias a Dios, erramos. Son consecuencias, son nuestras. Y esto es parte de lo que nos presenta esto. Que la tierra, que la creación, al ser caída también y estar bajo el pecado, las consecuencias que podamos ver y esperar son consecuencias del pecado. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Eso es algo importante, porque podemos verlo a diferentes niveles. Por ejemplo, en cierto sentido, la muerte dice que entró ¿por qué? Por el pecado. Las enfermedades, por el pecado. El tener que sufrir para poder satisfacer nuestras necesidades como de alimentos, de trabajo y todo eso, por el pecado. Y tenemos que entender que las enfermedades obviamente tienen factores de virus y todo eso, pero también tiene que ver con el pecado. ¿Recuerdas, por ejemplo, la enfermedad de la suegra de Pedro? ¿Sí le recuerdas? ¿Qué hizo Jesús con esta fiebre en particular? ¿Dijo se sana o la reprendió? Y son cosas que necesitamos notar porque había algo espiritual detrás de esta enfermedad, en particular, no en todas, pero sí en esta en particular. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando Jesucristo llega en medio del mar, están los discípulos ya ahogándose, bueno, no ahogándose, pero pensando que se van a ahogar, estoy exagerando, pensando que se van a ahogar, y después de que se presenta con ellos, ¿qué hace con la tempestad? La reprende, a diferencia de otras circunstancias. Eso quiere decir que en esta tormenta en particular había algo espiritual. ¿Cómo que algo espiritual? Sí. El enemigo de alguna forma trataba de desanimar, asustar, queriendo boicotear la labor que estaban haciendo los discípulos. Había algo. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha caído también en este sentido. Satanás tenía, o el enemigo, influencia sobre esto y bueno, aquí vamos a ver cómo acaba esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que muchas de nuestras circunstancias, muchas de nuestras consecuencias, lo que experimentamos es resultado de nuestro pecado. No es Dios. Y dicen, no que Dios es soberano, por supuesto que es soberano. Y Él gobierna sobre todo. Y Él, en su misericordia, nos libra de muchas cosas. Pero muchas otras nos las deja para que recordemos lo amargo y horrible, como le escribió a la nación de Israel, que es haber abandonado. Para que te puedas acordar de cómo se siente abandonar a tu vida cuando tomas esas decisiones. Ahora, esto es para que andemos reprendiendo a los árboles. No, no te vayas por el camino oscuro del Jedi, no. Tenemos que entender que sí, o sea, vivimos en un mundo espiritual, pero que el árbol se mueva no son demonios, es el aire. O sea, tenemos que entender, ¿no? El balance, los límites, no sé cómo llamar. Ahora, entonces vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué es lo que decía? ¿Lo puede leer alguien? Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Que si no había alguien que pudiera recuperar o redimir esta deuda en los primeros 7 días, se perdía por un tiempo. Y se tenía que esperar en algunos casos hasta el jubileo para poder volver a tenerlo. Eso quiere decir que cuando empieza todo este momento como angustioso, vamos a decir angustioso en el cielo, que está el rollo con los 7 sellos, que implica que estaba este proceso de a ver quién lo puede redimir, y no se encontraba nadie. Y entonces dice que no se encontró ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso quiere decir que aunque estaba la posibilidad, no había nadie que pudiera recuperar esto. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, que por nuestros medios no podemos ganar nada, ¿vale?
no podemos hacer justicia. Versículo 4, ¿lo puede leer alguien, por favor? Esto ya es así como de viejitos, pero no sé si algunos ya están en esa época que dicen, es que en mi tiempo la música era mejor, en mi tiempo los juegos eran mejor. Bueno, si estás en esa época podrás coincidir conmigo que en nuestra época todo era mejor, ¿no? Pero ahorita que mis hijos han estado enfermos estas 2 semanas, en serio me quería acordar y yo dije, es que cuando estábamos chicos no había, o sea, como, sí te enfermabas, pero eran 2, 3 días y ya. Pero ahora, o sea, sí las enfermedades de alguna forma han cambiado. Obviamente hay muchos más tratamientos, pero no sé en qué grado ha abonado a hacer las enfermedades más complejas. Y cuando te pones a pensar bueno, yo me ponía a pensar, ¿no? Yo viví un tiempo en el que podíamos estar en la calle. Les platicaba a algunos hermanos recientemente. Teníamos como por costumbre que los sábados nos salíamos a las 6 de la mañana de la casa y nos quedamos de ver con todos varios de la iglesia en las bicis. Y nos íbamos todo el día. Y nos íbamos desde donde está Panzacola hasta lo que hoy es Valquírico, que en esa época era Santa Águeda, por todos los terrenos y había árboles de capulines y como jagüeyes y cosas así. Era bien bonito. Estábamos desde las 6 de la mañana hasta como las 7 de la noche. Y mis papás no sabían de nosotros porque no había celulares. Y los papás no se preguntan dónde andarán mis hijos. O sea, supongo que les importaba, pero no se preocupaban porque sabían que, digo, tienen que regresar. Pero imagínate, o sea, hoy que se te desaparezca tu hijo de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, ya está la alerta Amber. Porque sabes que algo está mal. O sea, sabes que algo está mal. El mundo, o sea, está como llegando a un momento en el que lo que antes era considerado pecado, el día de hoy es como normal. Lo que antes las personas hacían escondiéndose, ahora lo hacen abiertamente. Y no solamente eso, sino se promueve. Y podemos ver que estaba viendo un video así terrible de robos y que las personas pasan junto al que están robando y como siguen caminando. Como diciendo, no es mi asunto, yo sigo con mi vida. Y nos hemos hecho inmunes a la violencia, al dolor ajeno. Ya no importa mucho eso. Y Juan estaba entendiendo esto. Juan era pastor y él había predicado acerca de la esperanza. Y si no había alguien que pudiera abrir este rollo, nada valía la pena. Todo se iba a perder. Y piensa si has llegado a experimentar en algún momento de tu vida ese sentimiento de, Dios ven, ¿qué pasaría si esto siguiera por 5,000 años? ¿A dónde llegaríamos como sociedad? Estaba leyendo un experimento y ahorita dije que iba a anotar el nombre y se me olvidó. Bueno, lo puedes buscar. Es un experimento de un sociólogo con ratas, en las que pone pues un grupo, no recuerdo, según yo lo iba a anotar muy bien, pero bueno, te doy por la próxima semana los nombres, pero algo así como 50 ratas. Y pone un ambiente ideal, les pone casitas, les pone comida y todo funciona bien durante un tiempo. Y él lo que quería probar era la destrucción de las sociedades o cómo las sociedades sean a menos. Pone a 50 ratas, un número igual de ratas hembras y machos, comida como refugios, y todo está bien, pero el hecho de no tener que buscar su comida empieza a producir como batallas entre diferentes grupos de ratas, hace sus grupos. Después lo que empieza a pasar es que las ratas hembras, empiezan a apartarse de las ratas machos, después los machos se vuelven violentos, después las hembras se vuelven violentas, después empieza a haber, como, no sé si sea la palabra adecuada, pero homosexualismo entre las ratas, y después empiezan a morir ratas, empiezan a comerse unas a otras, empiezan a tener menos crías, hasta que se destruye la sociedad de ratas, creo que en un periodo, si mal no recuerdo, como de 15 años. Y entonces él ve como este camino de tener todo los lleva a ser ociosos, a tener violencia, conductas homosexuales, dejar de procrear y la muerte de la sociedad. Como que no es un experimento cristiano ni nada así, pero es muy interesante ver que ese camino es las sociedades, destrucción de las sociedades. Y nuevamente, si las cosas siguen el camino que van, digo, unos cuantos años vamos a estar con martillos pegándonos unos a otros y defendiendo como tipo Mad Max, ¿no? Y Juan dice,
se pone a llorar. No, esto no puede seguir. Entonces dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí tenemos que recordar Génesis 49. ¿De dónde viene este título del león de la tribu de Judá? Cuando nosotros leemos el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos porque ya está a punto de morir, él da una profecía acerca de uno de sus hijos, y cuando llega a Judá, habla acerca de que el cetro de Judá no será quitado hasta que venga el Silón, o la paz, hablando del Mesías. Y era una profecía que ellos entendían que era mesiánica. De ahí viene este título. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 12, entre el 12 y 13 después de Cristo, bueno, primero, como judíos ellos percibían que un reino era reino, mientras ellos pudieran ejercer la pena de muerte. Llega el año 13 después de Cristo, y entonces los romanos les quitan a los judíos el derecho de ejercer la pena de muerte. Si recordarás, cuando Jesucristo fue crucificado, le dijeron, Poncio Pilato les dice, pues ustedes ahí lo tienen, mátenlo ustedes. Y ellos dicen, nosotros no podemos, porque el gobierno no los impide. Eran medio hipócritas, porque sí querían apedrear a una mujer atrapada en adulterio, ¿no? Pero supuestamente no podían. ¿Qué es lo que sucede en el año 12, entre el 12 y 13 después de Cristo? Cuando es quitado el derecho de ejercer la pena de muerte, los fariseos, los escribas, salen a las calles, rasgan las vestiduras porque dicen, ha sido quitado el cetro y no llegó el Mesías. Lo que no sabían, o lo que no se habían dado cuenta, es que un niño en ese mismo año había ya estado en el templo. ¿Te acuerdas el primer relato de Jesucristo? Había estado en el templo, intrigando a los fariseos acerca de su sabiduría y cómo un niño sabía tanto. Y podemos ver a los hombres diciendo, está sucediendo esto, el Mesías no vino. No, el Mesías sí vino. Cuando realmente la condición debía ser, nos quitaron el derecho, es porque el Mesías ya está. Pero no, ellos lo estaban viendo de una manera fatalista. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar aquí? Bueno, vamos a leer la siguiente parte. ¿Qué es lo que sucede? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Cómo es que él venció? A través de la cruz y desatar sus 7 sellos. Y miré y vio al león. ¿Qué vio? ¿Qué dice que vio, hermanos? Y vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, primero se le dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y a lo mejor Juan dice, ¿y dónde está el león? Pero lo que se presenta ahí es un cordero, y la palabra en griego es enfática, decir un cordero pequeño. Y no solo pequeño, sino como inmolado, es decir, que estaba recientemente inmolado. ¿Qué es inmolado? Que había sido llevado para el sacrificio. Espero que aquí puedas acordarte de varias escrituras. ¿Qué es lo que sucede? La creación había sido perdida. El pecado nos había llevado a estar apartados de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo es que tú y yo fuimos redimidos para Él. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, sí, pero también es el cordero inmolado. ¿Qué es lo que pasa? Vemos a una sociedad caída, a una sociedad gobernada por el pecado, pero al mismo tiempo Dios gobierna. ¿Cómo es que pueden suceder las cosas? Las dos cosas al mismo tiempo. Porque Dios nunca ha perdido el control sobre nada. Pero en su misericordia, en su paciencia, es lo que nos dice Colosenses, esperado a que muchos lleguen al arrepentimiento. ¿Te has preguntado por qué no simplemente Dios ya acaba con todo y ya nos vamos? Porque si Él acabara con todo y ya nos vamos, posiblemente no entrarías tú. ¿Por qué? Porque está esperando tu arrepentimiento. Imagínate, si tú te recibiste a Cristo en los últimos 5 años y Dios hubiera accedido a esa petición por alguno hace 6, tú ya no entrabas. Su misericordia y su paciencia es para que más accedan al arrepentimiento. Hay un día, una fecha destinada para eso, cuando la maldad llegue a su máximo y que Dios mande el juicio. Pero hasta este punto, sí, Dios gobierna, pero también en su misericordia ha dado la decisión al ser humano
de poder responder a Dios por sus acciones en arrepentimiento o proseguir el camino malvado. Y en ese camino malvado, obviamente, el hombre afecta a otros. Y en el arrepentimiento es luz y paz. Y es el león, también el cordero. Ahora, esto a mí me pegaba mucho en esta semana porque estuvimos orando por mis pequeños que estaban enfermos. Y después de orar, digo, lo que oras con fe, lo que esperas es que sanen, ¿no? Y no sucedió como a lo mejor de la manera que esperábamos. Y aunque a lo mejor no, dije, ya no quiero ser cristiano, dije, pero me empecé a preguntar, digo, lo he explicado varias veces, pero le decía a Dios, ¿en qué consiste en que a veces sane y a veces no sane? Y meditando en esto llegaba a este punto. Los fariseos estaban en ese momento rasgándose las vestiduras. ¿Por qué no llegó el Mesías? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué no se cumplió la profecía? Pero el Mesías sí estaba. Solamente que Dios se había presentado de una forma en la que para ellos no era tan convencional. Y muchas veces tus peticiones pueden ser contestadas de una manera no tan convencional, o a lo mejor no de la que esperas. Dios no ha cerrado su oído para escucharte. Dios no ha dejado de alargar su mano para salvarte. Solamente que su respuesta puede venir de una forma en la que a lo mejor no esperas. Como, no, siempre queremos sí, pero a veces Dios puede decir, no, o espera. Y a veces el trabajo que tú estás pidiendo no es lo mejor para ti. La enfermedad posiblemente está produciendo más fe. Y este punto lo hablaba con mi esposa acerca de los discípulos en el ¿cómo se llama? El agua, estando en la barca, ¿no? Les decíamos que había algo espiritual en esta tormenta. Jesús los mandó al mar a cruzarlo. Sí. Jesús es omnisciente. Él sabía que iban a atravesar esta tormenta, pero también sabía que los iba a rescatar. ¿Y por qué no simplemente no los mandó? Porque si no, no los hubiera podido rescatar. O más bien, ellos no hubieran visto su poder sobre la naturaleza. Y en muchas ocasiones es necesario, no para Él, sino para nosotros, para poder conocerlo, experimentar hambre para ser saciado, enfermedad para ser sanado, dificultad para poder experimentar su poder y relacionarnos con nuestro Dios, que nuestra fe pueda ser aumentada. ¿Pero por qué? ¿Hay algo de moral en eso? Por supuesto, somos su creación, Él puede hacer lo que quiera con nosotros y podría dejarnos, pero no lo hace. Él quiere que le conozcamos, porque esto se trata de la vida eterna, que te conozcan a ti, o más bien no a ti, sino a Él, ¿no? Entonces, para conocerlo a Él realmente, somos pasados por diversas circunstancias, para que nuestra fe pueda ser aumentada. Entonces, que podamos, como de aquí Juan, llorar, para después ser consolados y decir, no temas, llores, si hay alguien que puede cambiar la situación. Entonces, dice que ahí estaba Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y los cuernos representan poder, el número 7 representa como plenitud, el poder en su plenitud. Los ojos aquí describe que es el espíritu, o es la plenitud del espíritu. Ya estuvimos leyendo aquí Isaías. Si quieres como tener este ejemplo de los ojos o entenderlo un poquito más, puedes leer Zacarías capítulo 4, también capítulo 3. Habla acerca o usa esta misma figura de los ojos relacionados con el espíritu. Dice versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a el Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Leo nuevamente el versículo, ¿dónde estamos? Sí, el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico, y cantaban un nuevo cántico diciendo, antes de llegar a esto, están estos ancianos, o estos 24 ancianos que la semana pasada hablábamos de la posible representación de la iglesia y ahorita quiero presentarte otra porción aquí, pero dice que ellos tenían arpas, que más, digo, podrían parecerse más bien como guitarras, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros leemos Salmo 141, cuando leemos, es el 115 me parece también, y otras porciones en las que nos habla que asemeja las oraciones al incienso. Y dice que es aroma agradable a Dios, las oraciones. Salmo, no lo quiero decir mal, es el 56. Es un salmo hermoso porque dice, pon mis lágrimas en tu redoma, anota mis oraciones, mis angustias, mis caídas en tu libreta, en tu libro, perdón. A donde voy con esto es que estos santos tenían aquí como un conjunto, una agrupación de oraciones. Y dice que era este incienso que son las oraciones de los santos. Y nos recuerda algo, que Dios escucha todas las oraciones. Él no está sordo a nuestras súplicas y que Él se complace con escuchar. Él le gusta escucharte y que Él lleva a memoria, según Salmo 56, de tus lágrimas, de tus necesidades, y Él no está ajeno. Y que llegará el momento, como vamos a ver más adelante, que dolor que produjeron ciertas cosas va a venir a juicio sobre la tierra. Y vemos aquí a estos ancianos, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste ¿qué? ¿Con tu sangre qué? ¿A quién puede Dios redimir? Pero cuando decimos a todos, decimos a los peces, a las vacas, a los ángeles, a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿quién está hablando aquí? Los 24 ancianos. Y decíamos la semana pasada que representan a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí capítulo 5 vemos que está hablando o están cantando cosas que únicamente podrían experimentar la iglesia. Hemos sido redimidos. Los únicos que pueden ser redimidos son los seres humanos, que pidieron perdón y por la fe en Cristo Jesús son llevados a la presencia del Padre. Entonces ellos están cantando y en sus palabras es, nos has redimido. Son personas que experimentaron redención. Ahora, ¿por qué empezaron a cantar? ¿Cuál fue la razón para su adoración? ¿Cuál fue, hermanos? Ve atrás unos pocos versículos y si has estado desconectado todo el tiempo, vuélvete a conectar porque eso es algo muy importante y me encantaría que te pudieras quedar con esto. ¿Por qué empezaron a cantar? ¿Qué fue lo que vieron y que produjo que cantaran o que adoraran? ¿Quién? El Cordero. ¿Qué fue qué? Una verdadera adoración. Alguien puede realmente adorar a Dios cuando entiende el costo de su pecado. Vieron al Cordero y no vieron al León de la tribu de Judá, no vieron al Cristo glorificado, sino en ese momento se presenta de una manera como inmolado, con las marcas de todas las heridas. Dice la palabra de Isaías, varón experimentado en dolores. Dice como que escondimos de él nuestro rostro. Eso quiere decir que la gente cuando lo veía todo desfigurado se volteaba a otra parte. ¿Y has visto algún accidente en el que tengas que voltearte porque es muy crudo de ver cómo se ha desfigurado una persona? Bueno, Cristo fue desfigurado. Y la profecía dice, escondimos de él su rostro. Escondimos de él nuestro rostro. Y se presenta de esta manera, haciendo ver lo que costó pagar y recuperar todo esto. Y como resultado de ver mi pecado en su cuerpo, es que la iglesia responde. ¿Te cuesta adorar? ¿Te cuesta como desear buscar a Dios, leer su palabra, cantarle? Posiblemente necesitas eso. Entender qué es la cruz. Entender lo pecador que eres y lo que tú te mereces. Ahorita hablábamos de esto en la escuela de ministerios, acerca del arrepentimiento. Muchas personas se acercan a consejería, muchas personas se acercan a necesito porque me siento mal, me siento sin paz, me siento sin gozo. Pero esos sentimientos solamente es como la cubierta de algo que está interno. Obras pecaminosas que producen esa falta de paz. Y esas obras son únicamente el resultado de algo mucho más profundo que es la condición del corazón. Y las personas quieren, no quiero estar triste, no quiero estar en ansiedad, no quiero estar en temor. Bueno, ¿qué es lo que está produciendo eso? Y en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, es pecado.
Y mucha gente dice, bueno, sí, me arrepiento, pero ya no voy a dejar, ya no voy a sentir esto. No has llegado al verdadero arrepentimiento. Porque alguien que se arrepiente verdaderamente no espera dejar de sufrir. Solamente entiende que Él es digno de eso. Y que yo le fallé. Y que me quite esto, no me lo quite, necesito arreglar las cosas con Él. Porque Él es digno. Porque Él sufrió por mí. Eso es lo que está viendo Juan. Eso es lo que está produciendo la adoración celestial. El entender el costo del pecado en la vida de Cristo, verlo y responder en adoración. Por eso es que nosotros venimos a buscar de Él. Por eso es que le cantamos, porque entendemos, o en teoría entendemos, qué es lo que hizo por nosotros. Y si tú nunca has reflexionado en esto, lo que Él ha pagado, a lo mejor necesitas volverte a las Escrituras y considerar, entender cuál es la agonía y el dolor. ¿Cuál era la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní? ¿Te acuerdas que sudó sangre, no? Y a lo mejor ya los he escuchado muchas veces, que esta condición se llega cuando las personas llegan a un nivel altísimo de estrés y que se revientan los vasos capilares, que pueden llegar a sudar sangre. Lo has leído. Pero ¿qué es lo que a Jesús lo atribulaba tanto? El sufrimiento como tal en la cruz, podríamos decir en parte, pero hay un momento crucial. Padre, esa separación por el pecado de nosotros, tu cuerpo mortal, angustiaba a Cristo. ¿Y cuántos del día de hoy, cuando llegan diagnósticos, cuando llegan problemas, pérdida de empleo, ay no, cuando llega, no sé, una enfermedad, ay no, Dios, por favor, no vas a poder ir a la reunión? Bueno, pero Dios, a Cristo le angustiaba el no tener comunión con Él. A nosotros eso muchas veces nos da igual, pero a Cristo lo angustiaba la falta de comunión con Él. Y para mí es como frustrante ver en mi propia vida esos momentos en los que me da igual o no leer. O sea, ay, pastor, ¿cómo experimentamos esos momentos en los que estamos tan enfocados en nuestros problemas que decimos, ay, no puedo leer porque tengo muchos problemas, mis hijos están enfermos, y hemos perdido de vista, como todo otro pecador, que la única solución es volvernos a Él. Si tengo ansiedad, volver a Él. Si tengo temor, volver a Él. Si tengo enfermedad, volver a Él. Pero a veces pensamos que alejándonos de Él vamos a solucionarlo por fuera, y no se puede. Y lo que a Cristo le angustiaba era la falta de comunión con Él. Y qué triste que muchas veces nos ocupa lo que a Él no le ocupa y no nos importa lo que a Él sí le importa. Jesús dice, vacíen todas sus ansiedades sobre mí, todas sus angustias. Eso no pasa nada, pero busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y aquí vemos a un grupo que representa a todos nosotros adorando al Cordero por lo que hizo. Ahora, para que lo puedas entender sumamente personal esto, eso está describiendo a la iglesia en el cielo. Eso quiere decir que lo que Juan está viendo está en el futuro, ¿sí? Tú vas a estar ahí. Tú vas a ver esto. O sea, esto que Juan ya lo vio, tú lo vas a ver. Y vas a estar ese día ahí. Y vas a experimentar y ver cuando ese rollo esté ahí. Y que se pregunte, ¿quién es digno de abrir el rollo y de quitar sus sellos? Tú vas a estar ahí. Y esta canción que ellos cantan, tú la vas a cantar. Estaremos ahí. Y entenderemos completamente lo que padeció Cristo cuando le veamos como el Cordero inmortal. Y si el día de hoy no sientes como mucho interés en leer la Biblia ni convivir con Dios, como te lo decía la vez pasada, a lo mejor el cielo no es el lugar para ti. Pero si realmente quieres adorarle, vete aprendiendo esta canción, porque la vamos a cantar. Y dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, creyentes de todo tipo de descendencias, idiomas, naciones, lugares. Y Dios toma de todos los lugares, no solamente judíos, no solamente gentiles, sino de todos los lugares. ¿Para quién? Para Dios. Y no solamente eso, sino que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otro asunto aquí importante, para aquellas percepciones acerca de que acerca de la existencia del milenio, que ya estamos en el milenio, aquí los que representan a la iglesia están hablando de y reinaremos sobre la tierra, el milenio,
como algo que hasta este punto todavía no ocurría. Está el arrebatamiento, después sigue la tribulación y vamos a llegar al capítulo 20-21, el milenio, como algo futuro. Entonces, en este punto, que están por abrirse los sellos y desatarse la tribulación, todavía no es el milenio. ¿Por qué? Porque todavía no han reinado sobre la tierra. ¿Vale? Si quieres anotarlo, para que lo podamos platicar después cuando lleguemos a los siguientes capítulos. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Vuelvo a repetir, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, todo le pertenece al Cordero. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Para aquellas sectas que describen que Jesús no es Dios, si Jesús no es Dios, estaríamos leyendo un acto de idolatría en el cielo, porque se está adorando en presencia de Jehová a Jesucristo. Pero porque Jesucristo es Dios y son tres personas en una, puede adorarse al Cordero en presencia de Dios, porque es la misma alabanza. ¿Vale? Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Puedes imaginarte esto, hermano? Que esto que estamos leyendo, algún día tú y yo vamos a estar ahí. Y a lo mejor cuando esté terminando esta parte, cuando dicen los 4 seres vivientes amén, y que junto o como grupo nos postremos en tierra y adoremos, digamos, esto lo leí, y ahora estoy aquí. Y ahora nuestros ojos lo ven. Por el momento no podemos verlo, pero esperamos. Y de esta esperanza es de la que habla Juan, que esta esperanza nos purifica. Esa es la esperanza sobre la cual ponemos y basamos la fe, que Él venció y que resucitó para darnos vida eterna y que en algún momento estaremos con Él. Eso es lo que como iglesia esperamos. Y cuando leemos capítulos como estos, vuelvo a repetir, no es para saber como la bestia y su número, sino entender quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros y lo que ha costado. Y que al final Él sigue teniendo misericordia, y por eso no hemos llegado a este punto, porque sigue esperando a personas como tú y como yo, que en algún momento no éramos, pero ahora por su misericordia son. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que podemos leer. Queremos suplicarte, Dios, que todos aquellos que el día de hoy están batallando con dudas, pecado, puedan nuevamente voltear sus ojos a la cruz. Y por una parte saber que tú no estás ajeno a nuestras peticiones, que tú estás actuando siempre. Solo que hay ocasiones en las que nuestro pecado, nuestra corta vista no nos permite ver, pero tú estás actuando. Y que el costo tan grande de tu redención debemos de verlo, debemos de considerarlo. Y la única forma verdadera y real de contestar a eso es adoración. Padre, ayúdanos a presentarnos como sacrificios vivos y santos, puros delante de ti, para tener este tipo de culto verdadero, racional, auténtico. Te alabamos. Amén.